En México podemos crear 800,000 empleos muy bien pagados cada año si aceleramos la transición hacia las energías renovables y generamos una economía más sustentable. Por ello es importante que los jóvenes se manifiesten y exijan el cuidado al medio ambiente. Además, la transición debe ser justa e inclusiva, es decir, debe ayudarnos a tener un México cada vez más parejo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Tú estás en una organización que coincidimos en estos días pasados en una reunión. ¿Qué hace esta organización no gubernamental? ¿A qué se dedica y cómo se llama? Sí, yo trabajo en el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, que es una organización no gubernamental que está constituida en México, pero trabajamos a nivel regional en temas de financiamiento climático, vinculado con los derechos humanos y pues también pertenecemos a una coalición que se llama México Resiliente, que justamente me gustaría mucho hablar de esta coalición. A ver, platícanos. Cuando dices una coalición, quiere decir que son otras organizaciones no gubernamentales que se van juntando para apuntar sobre ciertas recomendaciones, propuestas, temas. Sí, exactamente. Trabajamos por 2 años en este grupo de organizaciones que nos unimos para que se construya un plan de descarbonización y resiliencia climática en México. A ver, entonces este es, digamos, el plan de descarbonización. Ajá, y resiliencia climática. Ok. ¿Y por qué descarbonización? ¿Cuál es el problema con el carbono? Bueno, como podremos ver, la crisis climática pues tiene que ver con estas actividades extractivas e intensivas en carbono, que es particularmente en combustibles fósiles. Entonces, en esta coalición buscamos que el próximo sexenio, el próximo gobierno atienda esta gran urgencia que tenemos de dejar los combustibles fósiles, dejar esta economía que se basa en combustibles fósiles, y pues presentamos diversas propuestas en 8 temáticas que va desde agua, suelos, energía, para que pues se implementen el próximo sexenio. Y son temas, me imagino, que van alineados con lo que también está ocurriendo en otras partes del mundo. Entiendo que muchos de ustedes, de las organizaciones, estuvieron en la COP28 que tuvo lugar en Dubái. Bueno, sin duda las COPs han sido muy controversiales y bastante criticadas, pero reconocemos que es un proceso muy importante para todos los países. Y justamente en esta COP se destaca un gran avance que es el dejar atrás los combustibles fósiles. Yo veo en este tema, y qué bueno que así sea, personas obviamente muy conscientes de los problemas del cambio climático y dirían prácticamente de aquí para mañana ni un barril de petróleo, ¿no? Por decir algo. Pero por otro lado, en el caso de México, nos recordaba en la reunión del otro día, el doctor Barnés nos decía que México depende nada más el 90% de su energía de las energías fósiles. Entonces me da la impresión de que el tema es qué tan rápido podemos irnos a las energías renovables. Desde su punto de vista, del de las organizaciones de ustedes, ¿qué tan rápido podríamos estar ahí? Bueno, justamente ICM tiene un estudio un informe donde se habla de esta descarbonización de México y también de la transición energética y lo plantea a 2030. Pero obviamente no es dejar los combustibles fósiles de un día para otro, sino que es paulatinamente y pues también usando... ¿Es que energías renovables? O sea, ponerte que sería porque tú tienes que pasar de fósiles y dirías, ¿a qué pasas? Pues pasas a renovables. También hay gente que piensa que la energía nuclear es una opción, pero otros podrían pensar que no. Pero en fin, en un mundo que es cada vez más demandante de energía y de electricidad, pues tienes que pasar de una dependencia muy alta hoy
a no depender en un plazo, ¿no? Y eso me imagino que tiene que ver también con la tecnología, con los recursos, con las posibilidades. Sí, justamente, sí tiene que ver con tecnología, pero también tiene que ver con eficiencia energética, con financiamiento a todos estos, a todas estas energías. Y, por ejemplo, un dato también es que México destina mucho de su presupuesto a combustibles fósiles, el 15.43%. Ahora, el tiempo se importa, ¿no? No es lo mismo decir me voy a descarbonizar o despetrolizar en 5 años que en 10, que en 15. Y si esos años son más huracanes, más sequías, más inundaciones, más golpes de calor, menos producción, más deforestación, no pinta bien. A mí me gustó mucho, ver en esta última reunión en la que coincidimos, pues que prácticamente todas las personas que intervinieron fueron jóvenes. Y me gusta también que estén en esta parte de producir propuestas de políticas públicas. Nomás mi reflexión es, pues se ve que nos falta más, porque no estamos en el mundo cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Danos 3 ejemplos de cosas que debiéramos estar haciendo de diferentes. Sé que son una lista cuando menos de unos 8 o 10, pero dime 2 o 3 cosas que a tu juicio o al juicio de las organizaciones debiéramos de estar haciendo diferentes. No sé, agua, por ejemplo, o suelo, o la parte agrícola, la que tú quieras, pero 3 temas en donde crees que deberíamos hacer un cambio dramático de nuestra forma de producir o de consumir. Bueno, a mí me gustaría mencionar justamente dejar de subsidiar los combustibles fósiles. También, bueno, esa como primera. Otra que va muy ligada a lo que estamos mencionando, pues es también diversificar nuestra economía y transitar a unas finanzas más sostenibles. Y como tercer punto me gustaría mencionar el también accionar en cuanto a la adaptación del cambio climático, porque es una realidad que la estamos ya viviendo y que va a seguir con nosotros. Sin embargo, debemos de ser bastante resilientes en el país para atender estas cuestiones. Yo un ejemplo, digamos, siguiendo esto que dices de la adaptación. La adaptación es cuando ya más bien casi dices, pues tengo que hacer cosas porque de que va a pasar, va a pasar. El caso de Acapulco. O sea, en Acapulco ya pasó. Ya llegó un huracán que está dentro de los más agresivos de los últimos años. Es cambio climático. Y algo es, por ejemplo, me decía alguien el otro día, pues el nuevo reglamento de construcción en Acapulco pues, tiene que ser diferente antes del huracán que el que teníamos antes, ¿no? No nos va a dar tiempo, si lo ves desde el ángulo de Acapulco, a parar el fenómeno del cambio climático. Lo que tienes que es adaptarte, en ese sentido, ¿no? Hagamos cosas, construcciones nuevas, quizá más retiradas del mar, quizá mejor orientadas para los temas del clima, invertir más en la prevención. Pero eso es a lo que te refieres con adaptación, ¿verdad? Porque de que va a venir el siguiente huracán, va a venir. Sí, justamente, y también en el plan mencionamos todas estas cuestiones de ordenamiento territorial que ya no podemos seguir construyendo pues los grandes hoteles, los grandes edificios, no podemos justamente ya pues seguir extrayendo tanto de los océanos, porque también la biodiversidad la estamos perdiendo, que es también otra crisis que estamos teniendo. Entonces, sí, debemos de adaptarnos para no seguir teniendo más bien para hacer frente a los desastres que vienen como el huracán Otis. Y también me gustaría mencionar, porque pues ahora también en México y en el mundo hay migraciones por cambio climático. Y ligándolo un poco con los jóvenes, pues los jóvenes somos quienes también estamos teniendo más impactos en cuanto a estas migraciones, las mujeres, las infancias. Entonces, también por eso en el plan tocamos todos estos ejes transversales que consideramos deben estar en la agenda climática. En el tema de migración, bien señalas que yo creo que a lo largo de los años siempre ha habido gente migrando de un país a otro, pero probablemente lo hacían porque llegó una hambruna o llegaron porque había una guerra, o porque simplemente era un país pobre y querías tener un país, te ibas a uno con más oportunidades. Pero hoy en día el cambio climático es una de las principales causas de por qué la gente migra. En un libro muy bueno que leí de Jeffrey Sachs, creo que era Jeffrey Sachs, habla de que una buena parte de la migración de los países africanos se debe a que el suelo ya no produce, a que ya perdiste todo tipo de humedad y riqueza. Alguien me platicaba el otro día también que los suelos chinos, el 30% de los suelos chinos ya no sirven, están devastados. Y bien señalas tú, es una de las explicaciones de la migración. En México mismo, hay zonas en México donde ya también el campo no da, y creo que América Central también. Entonces,
Decía Mario Molina, una vez que tuve oportunidad de entrevistarlo antes de que muriera, de que es el problema más grave de esta generación. Tú y yo vimos el otro día en una reunión cómo se expresaba una joven mexicana donde se le quebraba la voz. ¿Hay este tema como de la angustia climática? Sí, claro, incluso ahora se le llama ecoansiedad. Ecoansiedad. Que pues las personas jóvenes y las personas en general también queremos hacer muchas cosas y vemos que lo que estamos haciendo no tiene los impactos necesarios y urgentes. Entonces es aquí donde nos entra esta angustia, esta ansiedad de ver que pues estamos muy cerca de alcanzar el límite de 1.5 grados centígrados, pero pues no solo eso, que vemos en las noticias desastres como el huracán Otis, inundaciones, que vemos comunidades que son desplazadas de sus territorios, que sufrimos crisis de agua también, que las especies se están extinguiendo. Entonces son muchas noticias abrumadoras. Sin embargo, también hay que tomar esto como motivación, como fuerza, como que hay oportunidades. Y eso me gustaría que también lo vean las personas adultas, que los jóvenes somos también una oportunidad para hacer frente a la crisis climática y que nos tomen en cuenta en las tomas de decisiones. Y tiene razón. Y por un lado sí me dio una cierta, pues no sé qué diré, me dio una cierta compasión cuando vi a esta persona, esta joven mexicana que estudia en Estados Unidos, y que se expresó con esta angustia, tú lo dijiste, ecoansiedad. Y creo que me expresas muy bien que es la desesperación de que no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? ¿Qué más crees que hay que hacer para generar más conciencia? El cerebro humano reacciona nada más ante la emergencia inmediata, lo de ahorita. Y algunos siguen pensando que esto es lejano, salvo si vives en Acapulco. ¿Qué más hay que hacer para generar sentido de urgencia? Pues sí, también es una oportunidad de transitar a una economía más justa, más equitativa, que se tomen en cuenta pues a todas las poblaciones y más a las poblaciones que son vulnerables, ¿no? Como las comunidades indígenas, las infancias, las mujeres. Entonces, en este sentido de urgencia, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues ponerlo primero en la agenda pública, en la agenda social, en la agenda política. Yo celebro este espacio donde podemos hablar de la crisis climática porque justamente debe de estar en todos los espacios, porque es algo que ya nos está afectando. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar, que le quieras dejar sobre todo a la gente joven de tu generación? Sí, bueno, a mí me gustaría mencionar que pues se acerquen a la Coalición México Resiliente, que lean el plan, que lean nuestras propuestas y que exijamos que el próximo gobierno ponga atención a la crisis climática porque sin duda es un tema de urgencia. Yo, siguiendo un poco la reflexión, repito, es quizá, así decía Mario Molina, el problema más grave de esta generación, pero yo también lo quiero ver como la oportunidad más grande de esta generación. Este va a ser quizá el sector económico que pudiera crecer más si estuviéramos generando electricidad a partir de energías renovables como el sol, el viento, el hidrógeno, la energía térmica. Hay quien piensa que podríamos estar generando 800,000 nuevos empleos cada año. Entonces, detrás del problema más grave, la mayor oportunidad. Y va a depender mucho de los jóvenes que esto se vuelva en una oportunidad y no se quede nada más en tragedia. Entonces, gracias, Janet, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias.